vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Nos pueden proporcionar su nombre, por favor? Mi nombre es José Óscar Olvera Becerril. Mi pregunta es si desempeña alguna función en la Secretaría de Hacienda. Sí, desempeño el trabajo de analizar el presupuesto de lo que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, la parte correspondiente a lo que son los centros de investigación. ¿Nos podría explicar brevemente cuál sería la principal preocupación que tiene Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Uno de los principales problemas, lo que se deja ver en la Secretaría de Hacienda, por un lado es la parte de la cuestión gubernamental, ¿no? Que es el secretario, pero esa es la percepción gubernamental, ¿no? Y un servidor propio, ¿no? Principal de lo que se señala es que la parte de ingresos pues se fortalezca, ¿no? En términos de una mayor captación de ingresos por la caída de los precios del petróleo. Por otro lado, también restringir el gasto como una medida de austeridad por los cambios que se tienen precisamente en incremento en el dólar, también la misma reducción de los precios del petróleo y de la producción misma. Pues ya a nivel personal, pues digo que uno de los problemas que está enfrentando es un problema de administración de recursos. O sea, la Secretaría de Hacienda ha perdido la capacidad de administrar los recursos de una manera que conlleve realmente a hacer gastos efectivos, donde realmente también tengan una respuesta efectiva a la sociedad, que haya más escuelas, que haya más hospitales, etcétera, etcétera. Y buscar otras alternativas o formas de financiar el ingreso, que es a partir también de los impuestos hacia la clase de los empresarios, ¿no? Que son los que al final se han venido beneficiando porque les cobran muy bajos impuestos. Entonces la recaudación por ese lado se le puede incrementar vía imputándole mayores impuestos o ampliando la base gravable hacia los empresarios. Y esa es mi percepción personal, ¿no? La de Hacienda es otra, así como Y en este sentido de la captación de ingresos, ¿cuáles son las prioridades en este momento para la distribución de los mismos? Ahorita se está tratando de hacer, con la técnica del presupuesto base cero, modificar la inercia de lo que son los gastos. Hoy hay una inercia donde ya no se detiene uno a analizar si realmente hay programas importantes o no son programas importantes, hay actividades que son innecesarias dentro del gobierno, o hay personal que tampoco es necesario. Entonces, esta técnica que se utiliza en Estados Unidos, en el gobierno, en el Tesoro, esa técnica no es el problema, ¿no? Desde mi punto de vista. El problema es que se tomen decisiones realmente de manera eficaz, ¿no? Porque la gran mayoría de los programas que existen en el gobierno no tienen un sustento desde un punto de vista de planeación, sino simplemente son programas que fueron saliendo como resultado más de una necesidad social, sino de demandas políticas. Entonces es por ahí el asunto. Y bueno, de esta manera, ¿qué papel ha jugado la Secretaría con todos estos cambios estructurales y la aprobación de las leyes secundarias de la reforma a partir de más o menos junio, julio del año pasado? Sí, el enfoque que trae el gobierno actual busca que estas reformas estructurales o reformas a la Constitución les pueda dar un viraje de mejorar la economía de este país. Sin embargo, estas reformas son innecesarias cuando no van ligadas o relacionadas con otras reformas que tengan otro efecto también. O sea, hablando por ejemplo de la reforma energética, no nos ha traído un beneficio, al contrario,
O sea, ahorita estamos viendo nuestra dependencia tan alta que tenemos de los recursos petroleros. Entonces, no es reformar nada más un ámbito de la cuestión de energía, ni una cuestión de orden laboral, sino es en general construir una nueva plataforma estructural y resolver los problemas estructurales de este país. O sea, hoy el gobierno con esta reforma lo único que ha hecho es que se beneficien los grandes capitales, que se haya una mayor concentración y no una real acumulación de capital o una mayor distribución de la riqueza. Entonces vemos como ahorita, por ejemplo, Carlos Slim ya se hizo un señor petrolero, ¿no? Cuando no lo era. Ahorita las inversiones que se van a hacer en los pozos petroleros que ya están explotados, que ya no se requiere mucha inversión y que el beneficio va a ser real. Para los capitalistas, al final de cuentas, porque había leído que Videgaray decía que estas metas iban a cumplir más o menos a un plazo de mediados del 2016, pero pues como vemos ya nos falta poco menos de un año y no se han visto los cambios que él había pronosticado en ese modo. Entonces, ¿cuáles serían en sí los beneficios que pudiera llegar a traer una reforma si se conjugaran, como usted bien lo decía, a los sectores que lo requirieran y con leyes que obviamente fueran acorde a y no se contradijeran? O sea, ¿cuáles podrían ser los beneficios de aplicar estas reformas y las desventajas también que podrían traer? Sí, mira, yo creo que aquí el problema fundamental es que estas reformas tienen que ver ya no con la parte externa o específicamente con Estados Unidos, sino tiene que ver con todo el mundo y también internamente. O sea, si adentro no se dinamiza lo que es el mercado interno, se generan más empleos, más beneficios hacia la clase trabajadora, y por otro lado no nos conectamos con los países que están empujando en términos de desarrollo económico, por ejemplo, tener empresas chinas, ¿no? Y no nada más de países que estén relacionados con Estados Unidos, como España, Inglaterra. Necesitamos tener llevar nuestras reformas, nuestros cambios, porque siempre son necesarios, pero no de una manera vertical, ni de una manera sin una relación en términos con el exterior e internamente, porque al final lo único que se está propiciando es que un grupo minúsculo, minoritario, se esté beneficiando de las reformas, y la gran mayoría, el 99 o el 90% de la sociedad, y no nada más de México, sino del mundo, está siendo relegada, digamos, de esos beneficios, de esa riqueza que se está generando. Y no se puede empujar más de obtener mayor si no se tiene una visión de largo alcance en términos de mejorar las condiciones de una sociedad. Tenemos los países nórdicos que ya están en un nivel de desarrollo muy alto, pero por ahí deberíamos de seguir el camino, o también alternativas de buscar controlar nuestros propios insumos, nuestros propios recursos naturales, para que también sea beneficiada la sociedad, buscar alternativas tecnológicas, ¿no? Que permitan también mejorar las condiciones de una sociedad. Hay tecnología hoy muy barata, hay tecnología que no nos cuesta mucho, pero que no llega, digamos, a los trabajadores o a las amas de casa, ¿no? Entonces, se requiere todo un diseño de una política económica comprometida con un Estado hacia la sociedad y no hacia un grupo minúsculo. Ese es el gran problema que tenemos ahorita, que Carlos Slim se está haciendo cuestiones petroleras, además no nada más de teléfonos, sino también estamos viendo de televisoras, ¿no?, que quiere, o de Dish y de otras actividades económicas. Vemos también cómo está insertado, por ejemplo, Televisa, el grupo Televisa con otras actividades, ¿no? Y el grupo TV Azteca con empresas como de estas comerciales, ¿no? Entonces, estos son los grupos que se están beneficiando, y ellos
están creando las plazas, ¿no? Las plazas que vemos hoy en día. Si analizamos, le podemos poner nombres a todos los locales que hay. Son locales de Carlos Slim, estos son locales de Televisa, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos que esos grupos son los que se están beneficiando. El gobierno tiene que romper con esas inercias, tiene que establecer políticas que rompan con estas inercias, establecer reformas que rompan con estas inercias, de seguir enriqueciendo y concentrando la riqueza en unas cuantas manos. Tiene que buscar formas de distribuir. Antes se daban subsidios, apoyos a la sociedad a través del leche, etc. Pero era también formas de apoyar al capital de una o de otra manera. Entonces tiene que romper la inercia, si no, vamos como decías, ¿no? O sea, las promesas que se hicieron pues no se van a cumplir, y de hecho no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque la política económica va dirigida exclusivamente a un grupo social, a estos grupos que tienen el poder económico, sea nacional o internacional, y no hacia la clase trabajadora. Ese es mi... Bueno, ya por último y para concluir, ¿cuál sería entonces la importancia de las finanzas públicas en nuestro país en este momento? Mira, aquí las finanzas públicas las entendemos como ingreso-gasto, ¿no? Que haya un superávit o un déficit, pero nos vamos siempre por el número, ¿no? Sobre lo que realmente representan los ingresos. O sea, los ingresos que se captan a través ya sea de impuestos o de otras formas, está siendo imputado más hacia el consumidor. Entonces, la política fiscal en términos de ingresos está dando resultados en el sentido de los que son personal cautivo, es decir, aquellos que de una u otra forma ya le están cobrando impuestos, y aquellos que están eludiendo los impuestos, es donde debe de haber una mayor sanción y un mayor trabajo para que los grandes capitales, como te digo, evadan o eludan o se vayan, ¿no? de este país, para que no paguen impuestos o